Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. Continuando nuestro curso de probabilidad estadística, en la unidad uno que hablamos acerca de estadística descriptiva, vamos a continuar trabajando con datos y vamos a analizarlos. En los videos pasados hemos hablado acerca de los datos no agrupados, los cuales simplemente vamos a sacar sus medidas de tendencia o sus medidas de posición a través de ordenar los datos y calcular unos ciertos parámetros. En el video de hoy vamos a hablar acerca de los datos agrupados, los cuales son diferentes y para poder analizarlos se necesita realizar algo que se conoce como una tabla de frecuencia. Vamos a ver a continuación pues las partes específicas de esta tabla y cómo es que calculamos ciertos estadísticos que nos van a ser útiles. Entonces, comencemos hablando acerca de qué son los datos agrupados. Los datos agrupados, pues son conjuntos de datos que se organizan o se clasifican en intervalos o categorías. Entonces, en los datos no agrupados, recordemos que simplemente ordenábamos los datos y a partir de ellos hacíamos los cálculos de las medidas de tendencia central o los estadísticos que fueran útiles para poder analizar la muestra o el conjunto de datos. En este caso, nosotros vamos a utilizar tablas que van a acumular o van a representar esos datos de una forma más específica. Entonces, esas tablas se llaman tablas de frecuencia. Y bueno, para saber cuándo vamos a utilizar estas tablas, debemos de tomar en cuenta que las observaciones o el número de eventos que nosotros vamos a analizar en la muestra debe ser mayor a 30. Recordemos que en los datos no agrupados eran muestras pequeñas y aquí en datos agrupados vamos a ocupar las tablas cuando tenemos una gran cantidad de datos. Por ejemplo, 40, 50 o hasta 100 datos. Entonces, de la misma manera que en los datos no agrupados, para poder analizarlos es necesario que se ordenen de manera creciente, es decir, de menor a mayor. En algunos libros y en algunos ejemplos no es necesario que se ordene de menor a mayor, pero pues sí suele ser más útil cuando vamos a obtener, por ejemplo, las frecuencias en los intervalos, y eso es algo que veremos a continuación. Entonces, primero hablemos sobre estas tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia, pues son una forma de describir un análisis de frecuencias, que es un modelo que se utiliza para poder analizar o describir la muestra que estamos trabajando. Entonces, esta tabla consiste en agrupar todos los datos en clases o intervalos que van a tener una cierta amplitud. Es decir, vamos a tener diferentes renglones que van a representar los intervalos y bueno, dentro de estos intervalos va a caber un cierto número de datos, que eso es lo que nos simboliza la amplitud. Entonces, comencemos con los elementos que son necesarios para poder construir la tabla, algunos conceptos básicos que necesitamos conocer. Entonces, el primer parámetro bueno, valor que necesitamos conocer es el rango. El rango, como ya lo hemos visto en las medidas de dispersión, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, simplemente el rango se simboliza con una R y va a ser la diferencia entre la observación mayor menos la observación menor. Después tenemos que determinar el número de clases o categorías. Esto va a darnos el número de intervalos que va a tener la tabla. Y aquí tenemos dos posibles fórmulas. En algunas bibliografías se utiliza la primera, que se conoce como la regla de Sturges, y la segunda también se utiliza que simplemente sacar la raíz de n. Recordemos que n es el número total de datos que hay pues en la muestra. Entonces, en algunos casos puede ser conveniente utilizar una o utilizar la otra, pero pues generalmente se obtienen datos o bueno, valores muy similares para las categorías utilizando cualquiera de las dos. En este caso, pues en el ejemplo que veremos vamos a utilizar ambas, pero en los ejercicios posteriores simplemente podemos utilizar la primera, que es la que contiene el logaritmo en base 10 de n. Entonces, para el caso cuando tenemos datos enteros, se recomienda que el resultado se vuelva el número impar entero más cercano o el siguiente. Entonces, cuando hablamos de estas tablas, podemos tener diferentes variables, ya sea discretas o continuas. Entonces, podemos tener o valores enteros o valores decimales. En el caso de los valores decimales, a veces simplemente se opta por dejar el resultado de cada de esa manera. Sin embargo, con los valores enteros es un poco más complicado, bueno, no complicado, sino un poco diferente, ya que pues tenemos que hacer que todo cuadre con los números enteros. Entonces, esta es la recomendación que se hace. Puedes dejar simplemente redondear el número que te salga de acá,
pero la recomendación que yo te hago es redondear al impar más cercano o el que siga. Entonces, también debemos conocer algo importante que sería la amplitud. La amplitud es la diferencia entre los intervalos bueno, entre los límites de un intervalo o los extremos. Entonces, en un intervalo tenemos dos extremos o dos límites. Y la amplitud es esa diferencia que nos va a indicar la cantidad de datos que caben en uno de ellos. Entonces, esta amplitud se calcula simplemente dividiendo el rango sobre el número de clases o categorías, que es lo que obtuvimos en el paso anterior. Y bueno, a partir de ello vamos a poder determinar qué tan anchos o cuál es la amplitud de esos intervalos. Vamos a tener también los límites de clase, que son los extremos de los intervalos, y pues va a haber uno superior y uno inferior. El primero que escribimos es el límite inferior y el segundo es el límite superior. Entonces, aquí es importante recalcar que para este tipo de tablas, el extremo inferior siempre va a ser un intervalo, bueno, va a ser la parte del intervalo cerrado y el extremo superior abierto. No sé si hayas visto antes un poco acerca de teoría de intervalos, pero bueno, en un intervalo nosotros consideramos como un intervalo abierto, un intervalo donde ninguno de los dos extremos se toma en cuenta. Y un intervalo cerrado donde, por ejemplo, ambos extremos o un extremo se toma en cuenta o también se contabiliza dentro de ese intervalo. En un momento veremos un ejemplo de qué es lo que significa eso, pero debes entender que el intervalo cerrado se simboliza con un corchete y el intervalo abierto se simboliza con un paréntesis. Después tenemos las marcas de clase. Las marcas de clase son un parámetro importante que después nos va a ayudar para calcular las medidas de posición y tendencia central, así como también las medidas de dispersión. Y bueno, esta la vamos a obtener por medio del promedio de los límites del intervalo, donde por ejemplo aquí tenemos que XI, que es la marca de clase, sería igual al LI, que es el límite inferior, más LS, que es el límite superior, y eso dividido entre 2. Después vamos a tener la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de datos que están presentes en la categoría o intervalo. Esta frecuencia absoluta nosotros la vamos a calcular viendo cuántos datos caen en el intervalo que nosotros estamos analizando. Esto lo veremos más adelante. Tenemos también la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada puede ser tanto para frecuencias absolutas o para frecuencias relativas. Esta frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias de las categorías anteriores hasta la categoría analizada. Entonces, esto lo vamos a ver en la tabla. Y la frecuencia relativa es la porción de frecuencia dada respecto a la categoría total. Es decir, la relativa es cuánto representa la frecuencia de ese intervalo con respecto al número total de datos. Esto también lo veremos en los cálculos posteriores. Y finalmente el porcentaje de frecuencia o frecuencia porcentual, pues es el porcentaje que representa la categoría con respecto al total de los datos. Y simplemente se calcula multiplicando la frecuencia relativa por 100. Entonces, este porcentaje simplemente nos va a decir qué parte del total de los datos representa la frecuencia o la cantidad de individuos que están dentro del intervalo que estamos analizando. Entonces, una vez que hablamos de todo esto de la teoría, vamos a ver un ejercicio para que quede más en claro cómo se utilizan estas fórmulas. Entonces, empezamos con el ejemplo 1, que nos dice, realiza la tabla de frecuencia de los siguientes datos. Y nos dan aquí diferentes datos, que son 40, y entonces debemos solucionarlos de la misma manera en la que solucionamos al principio los datos no agrupados. Entonces, vamos a comenzar ordenando los datos de menor a mayor. Esto no se hace siempre, pero sí es una recomendación que al menos yo te hago para que sea mucho más fácil cuando haces el conteo de las frecuencias y bueno, otras cosas. Entonces, empezamos y vamos a ordenar todos los datos que nos dan aquí del menor al mayor. Entonces, obtenemos esos datos una vez ya ordenados. Entonces, comenzamos calculando los parámetros para la tabla. En el primero sería el rango. Vamos a obtener la diferencia entre el número menor y el número mayor. En este caso, el número mayor es 53 y el número menor es 33. Si hacemos esa resta, nosotros vamos a tener que tenemos un rango de 20. Recuerda que siempre restas el número superior al número inferior. Entonces el rango lo tenemos de 20. Ahora debemos calcular el número de filas o el número de categorías que vamos a tener en la tabla. Nosotros observamos que tenemos 40 datos, por lo tanto vamos a utilizar ambas fórmulas que te enseñé en las diapositivas pasadas y vamos a comparar. En este caso simplemente sustituimos n por 40 y obtenemos que para ambos casos la k es de 6.32. Entonces, como vamos a trabajar con datos enteros,
Yo te había hecho la recomendación de que debe redondearse al número impar siguiente o el más cercano. En este caso, el número impar siguiente es el 7, ya que tenemos un 6. Entonces, esto es para que la tabla quede en intervalos un poco más regulares. Sin embargo, si tú intentas redondear, por ejemplo, el número entero más cercano a 6.32, pues es 6, puedes intentar con 6 categorías y simplemente tu valor de amplitud y todo lo demás va a cambiar, pero pues también puedes hacerlo, es válido para tu análisis. Entonces, una vez que obtenemos el valor de k, podemos obtener el valor de la amplitud, que es dividir el rango sobre k. Y vamos a tener que la amplitud va a ser igual a 20, que es el valor del rango, sobre 7, que es el valor de k que obtuvimos en el paso anterior. Insisto, si tú tomas k como 6, dividirías entre 6 y te saldría un número diferente en amplitud. Entonces nos da un valor de 2.85, el cual la amplitud, como vamos a hablar de números enteros, en este ejemplo particular, porque si te das cuenta todos son enteros, simplemente lo vamos a redondear al número que sigue. Entonces 2.85, el número más cercano es el 3. Entonces vamos a redondear y nuestra amplitud va a ser de 3. Estos cálculos los hicimos de esta manera porque estamos trabajando con números enteros, pero si tú tienes números decimales, es un poco más flexible, ya que, por ejemplo, podrías dejar pues los datos, por ejemplo, de la amplitud en un valor decimal y aún así podría cuadrarte. El número de categorías o de clases sí debes de redondearlo, ya que no puedes tener o sea, una fila con, bueno, una cierta porción de fila, debe ser una fila completa, no puedes tener 6.32 filas, debes tener o 6 o 7 filas. Entonces ese específicamente debe redondearse, pero por ejemplo la amplitud podrías dejarla en un caso decimal si estuvieras trabajando con números decimales. Como trabajamos con números enteros, vamos a redondear todo a enteros. Y bueno, una vez que tenemos estos tres parámetros importantes, vamos pues, a ver cómo sería el diseño de nuestra tabla. Tenemos 7 clases. Entonces, esas clases van a simbolizar las filas en donde van a estar los intervalos. Y bueno, cada intervalo debe tener una amplitud de 3. Entonces vamos a representar eso. En este caso, aquí está la tabla completa, pero bueno, te voy a explicar paso por paso cómo fue que se fue realizando esta tabla. Entonces, comenzamos con la primera columna, que es la columna de las clases. Tuvimos que la K era igual a 7, por lo tanto tendríamos 7 categorías o 7 clases, que están enumeradas aquí del 1 al 7. Agregamos una fila más, que sería para las sumatorias o los totales, que están representadas por este símbolo sigma. Ahora, la siguiente columna es el de los intervalos. En los intervalos debemos tener dos valores, uno superior y uno inferior. Y como te había mencionado, el límite inferior o el extremo más pequeño siempre va a ser cerrado, mientras que el superior va a ser abierto. Cerrado significa que vamos a tomar en cuenta ese valor y abierto significa que ese valor no va a ser incluido. Entonces, observa que en el primer intervalo, nosotros en nuestra distribución empezamos desde el valor más pequeño, que es 33, y terminamos hasta 53. Entonces, nuestro primer intervalo debe empezar desde ese primer valor. Entonces, vamos a tomar el 33. Ahora, obtuvimos una amplitud de 3, lo que significa que al valor del límite inferior le vamos a sumar esa amplitud para obtener el valor del límite superior. Entonces sería 33 más 3 da 36. Ahora, el extremo del lado derecho, el superior, es un extremo abierto, es decir, en este intervalo 1 nosotros vamos a tener valores desde el 33 hasta el 36, tomando en cuenta el 33, pero el 36 no se va a tomar en cuenta. Ahora, para el segundo intervalo hacemos lo mismo. Comenzamos con el valor del límite superior anterior, que sería 36, y en este caso lo vamos a tomar cerrado, porque siempre empezamos el intervalo cerrado y vamos a sumar la amplitud. 36 más 3 nos da 39 y ese va a ir abierto. De la misma manera vamos a seguir avanzando así con las clases. Por ejemplo, tomamos la clase 3 el intervalo inferior, bueno, el límite inferior sería 39, que va cerrado, es decir, vamos a incluir el 39. Y para el 42, pues simplemente es el 39 más la amplitud, que es 3, y vamos a tenerlo abierto. Y así, con el 4, el 42 pasa a ser el inferior y va a estar cerrado. Después vamos a sumar la amplitud, nos da 45. Después para el siguiente vamos a tomar 45 y así sucesivamente hasta que terminemos con todas las clases. Observa que nuestro intervalo en la clase 1 empieza desde 33 y en el caso de la clase 7
el intervalo superior, o sea, donde termina el intervalo es a 54, pero ese 54 no está siendo tomado en cuenta. Entonces, ese, ese intervalo, o sea, toda la tabla va desde el 33 hasta el 53. Entonces, es por eso que hicimos estos cálculos para determinar, pues, cómo agrupar todos esos datos. Ahora, vamos a comenzar la siguiente columna, que es la XY, que nos simboliza las marcas de clase. Para las marcas de clase simplemente vamos a hacer un promedio entre los límites del intervalo, como nos decía esta fórmula. Ah, bueno, es la de la que dice marca de clase, que son el promedio entre ambas. Y bueno, simplemente vamos a sumar y dividir entre 2. Entonces, para la primera clase, la primera marca sería 33 más 36 y eso dividido entre 2. Para la segunda clase vamos a sumar 36 más 39 y lo vamos a dividir entre 2. Eso nos da 37.5. Para la tercera clase vamos a sumar 39 más 42 y lo vamos a dividir entre 2. Nos da 40.5. Entonces así sucesivamente y vas a observar que esa marca de clase es el valor que va a quedar justo en medio de cada intervalo. Entonces ese valor es importante ya que lo vamos a utilizar en el cálculo de los parámetros estadísticos que vimos en los datos no agrupados. Pero ese será tema para otro video. Ahora, vamos a ir a la siguiente columna con las frecuencias absolutas, que es la F minúscula I. Y para obtener las frecuencias vamos a observar nuestros datos y el intervalo que estamos analizando. En este caso, vamos a observar que para nuestra primera clase, nuestro intervalo va desde 33, incluyendo ese valor, hasta el 36, sin incluirlo. Si nosotros regresamos a nuestros datos, es aquí donde te digo que es más fácil si nosotros los ordenamos de menor a mayor porque nos ahorramos todo el esfuerzo que implica estarlos buscando cuando no están ordenados y simplemente vamos a observar. Este intervalo va desde el 33 al 36, pero sin tomar en cuenta el 36. Entonces, en este conjunto de datos, simplemente el único dato que cae ahí es el 33, porque tenemos 33, 36, 36, 36 y luego 37, ese ya no entra. Y bueno, aquí obtenemos que estos cuatro datos podrían entrar, pero como te digo, el límite superior, que es 36, no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, como no lo estamos tomando en cuenta, esos 36 no van a entrar. El único valor que va a entrar sería el 33. Y por eso esta FI en la primera clase es 1. Después, en la segunda clase, tenemos que va el intervalo desde 36 a 39, sin tomar en cuenta el 39. Entonces, vamos a regresar y observamos que empezamos con el 36 y llegar hasta 39. Entonces, tenemos 36, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 39. Pero esos valores de 39 no los vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿cuántos entran si el 39 no está siendo tomado en cuenta? Entraría el 36, 1, 36, 2, 37, 3, 37, 4, 38, 5, 38, 6, 38, 7, 38, 9. Entonces, en este caso, la FI para la segunda clase sería 9. Para la tercera clase vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar desde el 39 al 42. Entonces, en este caso vemos que el 42 no va a ser tomado en cuenta, entonces sería desde el 39 hasta el 41, tomando en cuenta ese valor, y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 valores. Entonces la FI va a ser de 14. Y así vamos a hacer con las demás clases. En esta columna vamos a sumar todos los valores que nos dan las 7 clases y para saber que estamos bien, la suma debe de dar igual al número total de datos, que es el 40. Entonces, vamos a la siguiente columna, que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es las frecuencias acumuladas absolutas, en este caso porque estamos respecto a la I, simbolizan con una letra mayúscula. Y bueno, esta frecuencia simplemente la vamos a obtener sumando las frecuencias anteriores hasta llegar a la clase que estamos analizando. En este caso, para el caso de la clase 1, simplemente estas dos siempre van a ser iguales porque no hay clases anteriores. Para la clase 2, tenemos que sumar la frecuencia absoluta de la clase 1 y de la clase 2, que sería 1 más 9 y nos da 10.
para la clase 3 vamos a sumar todas las anteriores hasta llegar a la clase 3, que sería la clase 1 da 1, la clase 2 9, la clase 3 son 14. Entonces eso nos da un 24. Y así vamos a ir sumando hasta llegar a la clase 7. En la clase 7 la frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al número total de datos, que es 40. La siguiente columna es la frecuencia relativa, que se calcula con la fórmula que habíamos visto, que nos dice que es la frecuencia acumulada, absoluta, la frecuencia absoluta, perdón, sobre el número de datos. Entonces, en este caso, vamos a ver que la frecuencia absoluta para la clase 1 es 1 y el número total de datos es 40. Entonces, vamos a dividir 1 sobre 40, que nos da 0.025. Después, vamos a hacer lo mismo en la clase 2. Tenemos 9 y vamos a dividirlo entre 40, que nos da 0.225. Para la clase 3 sería la FI es de 14, eso lo dividimos entre 40 y nos da 0.35, y así sucesivamente. Al hacer la suma total de estas frecuencias nos debe de dar un valor de 1. Obviamente aquí porque los decimales son pocos y no da exacto, pero por ejemplo si tú trabajas a mano puede que quizá los decimales no te cuadren, pero te deben dar lo más cercano a 1 posible. Después, la FR, que es la frecuencia relativa acumulada, es exactamente igual que la frecuencia absoluta acumulada, solo que esta vez vamos a trabajar con las frecuencias relativas. Entonces vamos a ir sumando las frecuencias relativas hasta la clase. Por ejemplo, para la clase 4, nosotros sumaríamos la frecuencia relativa de la clase 1 más la de la clase 2 más la de la clase 3 más la de la clase 4. Es decir, 0.025 más 0.225 más 0.35 más 0.175. Y eso nos da el valor de 0.775. Y así en el caso de la clase 7 debe dar 1 porque es la suma de todas. Y bueno, finalmente para la frecuencia porcentual, nosotros vamos a multiplicar la frecuencia relativa, como dice la fórmula, por 100. Entonces esa FR simplemente vamos a ir multiplicándola por 100 y vamos a obtener esos porcentajes. Por ejemplo, para la clase 5 es la frecuencia relativa de la clase 5, que es 0.1 por 100, que nos da 10. Y bueno, al hacer la suma de toda la fila, de toda la columna, perdón, nos debe dar 100%. Entonces, una vez que te expliqué cómo se realiza esta tabla, te propongo el siguiente ejercicio, el cual consiste en que tú hagas una tabla similar para este conjunto de datos. Observa que son muchos datos, entonces debes analizarla a través de la tabla de una forma en la que consideras estos datos como datos agrupados. Tienes 50 datos y bueno, debes hacer tus cálculos y a partir de ellos determinar tu tabla. Entonces te agradezco mucho tu atención, espero que este video haya sido útil. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.